Bien, a continuación vamos a tener la conferencia magistral titulada Resiliencia hídrica para el manejo sostenible del agua en la cuenca del Valle de México. Esta conferencia es impartida por el maestro arquitecto Víctor Rico Espínola, de Resiliencia Urbana de la Ciudad de México. Víctor cuenta con estudios de maestría en arquitectura y en diseño urbano por la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard y con estudios de arquitectura en la Universidad de Anáhuac en 2005. Es director ejecutivo y consejero de la Oficina de Resiliencia Urbana, donde trabaja en la implementación de estrategias a escalas múltiples que contribuyen a la construcción de entornos infraestructurales, socioambientales y resilientes. Ha sido consultor para la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México en el marco de la convocatoria 100 Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller y colaboró también de manera estrecha con el jefe de resiliencia de la Ciudad de México para informar la estrategia de resiliencia de la misma ciudad, particularmente en el capítulo del agua. También fue director de proyectos especiales de la Autoridad de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de México, donde lideró la estrategia de diseño e implementación de una serie de proyectos de espacio público de alta calidad en zonas de marginación media. Finalmente, con el apoyo de la CAF, la Embajada de los Países Bajos y el despacho de Urbanisten y de Larters, desarrolló un reporte de factibilidad técnica y catálogo de soluciones de diseño sustentables al agua que se pueden integrar al espacio público titulado Hacia una Ciudad de México sensible al agua. Víctor fue gerente del diseño urbano integral de Nexity, además de haber formado parte de Ideurban y Becker Arquitectos, dos de las firmas más predominantes en la construcción de México. Asimismo, también es miembro de la Iniciativa para las Ciudades Mexicanas, un premio de la Universidad de Harvard para la investigación de zonas vulnerables de la Ciudad de México. Por favor, démosle una calurosa bienvenida al maestro Víctor Manuel Rico. Adelante. Bueno, primero que nada felicitar a los que están aquí porque son los valientes que aguantaron todo el congreso. Trataré también de no repetir muchas de las ideas que ya se mencionaron. Ya a estas alturas del congreso es muy complicado no repetir conceptos e ideas, entonces pues voy a tratar de hacerlo más ameno posible. Si posiblemente pudiera hacer una conversación, si ven algo que les llama la atención, me pueden interrumpir, pueden levantar la mano, lo podemos hacer un poquito más interactivo y más llevadero ya hacia el cierre. Y bueno, pues agradecer muchísimo a la universidad y a Fabiola por la invitación. Pues bien, ya hicieron una mega introducción, pero bueno, somos una oficina pequeña, es una práctica emergente que busca un impacto socioambiental a través de la investigación aplicada, las infraestructuras de paisaje y el diseño urbano. Y bueno, quisiera comenzar con esta lámina que habla sobre la importancia de la definición de las ciudades en el siglo XXI. Estará dada por el agua. Esto se mencionó en un artículo de una revista que no se alcanza a ver el nombre, pero es la revista Fastco, que explora la intersección de los negocios con el diseño. ¿Por qué mencionan esto ellos? Bueno, por temas que ya seguramente se han repetido en numerosas ocasiones ya en este congreso, pero bueno, en este mapa que desarrolla Munich Re, representa la pérdida por eventos extraordinarios en 2017, y si se fijan, pues los puntos azules son están representados por temas de agua, ¿no? Entonces, en 2017 hubo muchísimos eventos, hubo deslizamientos muy graves en Perú, muchísimas inundaciones y tsunamis, de manera que, bueno, esto lo vamos a ver acentuándose en el futuro, en el contexto del cambio climático. Entonces, bueno, por un lado sí que las ciudades van a estar definidas por el agua en este sentido, y por otro lado también tenemos, es un objeto de desarrollo sostenible número 6, es una iniciativa de las Naciones Unidas que describe las acciones que debe tomar el mundo para contribuir a la mitigación del cambio climático. Son 17, el número 6 es el agua, y esta persona que está mencionada aquí abajo, Henk Owing, él es el enviado especial para los asuntos
internacionales de agua del Reino de los Países Bajos. Es un cargo que suena muy aparatoso, pero en realidad es un vocero de un país que se ha caracterizado por un liderazgo en el manejo del agua, ¿sí? Los Países Bajos no se tienen realmente que esperar al cambio climático. Ellos han vivido esta problemática durante siglos, y él en una publicación menciona que el mundo está muy lejos de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, poniendo a muchos millones de vidas humanas en peligro y de activos también en peligro, ¿no? Entonces, él de lo que habla es de la importancia de actuar ahora mismo y de usar el agua como una palanca para un cambio que sea incluyente e integral. Esta es una gráfica que aparece también en su publicación. En realidad es una gráfica que representa el desarrollo urbano a lo largo del tiempo y explica cómo al principio, ¿sí? En el periodo, digamos, de principios del siglo XX, no había realmente, o sea, sucedió un desarrollo urbano para el que no había un sentido de crisis ni de problemática, por lo que no era responsivo. Después, a mediados del siglo XX, empieza una conciencia y un tema de reacción a las crisis, pero con soluciones temporales. Y él de lo que habla es que es importante, ¿no?, en el contexto de todos los cambios que van a venir en crecimiento urbano, intensidad de tormentas, aumento en el nivel del mar y de otros fenómenos, la importancia de ser proactivo, ¿sí? O sea, esto quiere decir que tenemos que anticiparnos a lo que pudiera venir. Se habla de que para el 2050 falta todavía por construirse el 80% de las infraestructuras que va a necesitar el mundo. Eso significa que hay muchísimo trabajo y mucho que hacer. Pero además también el tema del agua, pues es un tema que le puede dar valor a la experiencia humana, ¿no? Esto se ve en muchísimos ejemplos en muchas ciudades del mundo, en múltiples desarrollos, y de realmente ver el agua no como un enemigo, ¿sí?, que es un acercamiento al agua que hemos experimentado en un país como México, de verlo no como un activo, sino como algo de lo que hay que deshacernos. Y también podemos hacer uso del agua como una infraestructura de mitigación de riesgos, ¿no? Este es un proyecto que nace de una iniciativa en Nueva York para justamente mitigar los impactos del aumento del nivel del mar, y otros de una escala más pequeña, pero no por ello menos importantes, una plaza de agua en Rotterdam, en los Países Bajos, que actúa como un vaso regulador. Y este fue el proyecto que inspiró una investigación que voy a presentar más adelante, que tiene que ver con la fusión del disfrute de la ciudad, que son los espacios públicos, con los equipos o las infraestructuras que necesita la ciudad para desahogar problemas. Esto lo voy a pasar muy rápido porque seguro ya están aburridos de ver datos de México y el agua, pero bueno, esencialmente sabemos que México vive un alto estrés hídrico, y de la región latinoamericana, si se fijan aquí, la disponibilidad natural media per cápita de agua de México es muy baja comparada con países como Perú, Argentina o Brasil, ¿sí? Entonces, eso significa que México tiene que administrar el recurso hídrico de una manera integral y eficiente. Al mismo tiempo, esta disponibilidad per cápita de agua pues no está distribuida de manera equitativa en el país, ¿no? La zona norte, por su ubicación geográfica, pues se encuentra o experimenta un estrés más alto que las zonas de las que incluso ya se hablaron anteriormente en otras presentaciones, el sur de México y la península de Yucatán. Entonces, bueno, ¿por dónde empezar? Para nosotros, y por la experiencia que hemos desarrollado, es importante ver el problema desde una visión sistémica, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí se ve muy clarito aquí en la proyección, pero es el eje volcánico de México. El eje volcánico de México está compuesto por una serie de cuencas que están interconectadas entre sí y que conectan el Golfo de México con el Pacífico. Aquí están en el top 5 de las ciudades más pobladas mexicanas, 4 de ellas están aquí.
por lo que es muy importante entender esto de una manera integral y sistémica. Lo que pasa en un territorio afecta a los otros de manera natural, y es importante que desde la perspectiva de planeación se considere esto, ¿no? No se puede planear desde un enfoque pequeño o tan focalizado. Este es un mapa que produjimos para la Bienal de Venecia de Arquitectura de este año, y que para nosotros representa el fenómeno urbano de México. Lo podríamos retratar de esta forma. Aquí lo que hicimos fue un ejercicio realmente de apreciación de donde están concentradas las localidades urbanas y las localidades rurales, excluyendo todo aquello que pudiera ser a lo mejor reserva natural, ¿no? Entonces, estos son los territorios que están bajo un estrés de extracción de recursos importante. Es una especie de, digamos, de polígonos de actuación a escala territorial para todos aquellos que están interesados en la planeación urbana. Así, aquí, este es, digamos, el campo de acción urbano. Es muchísimo, y nuevamente vemos la concentración del problema en el eje volcánico de México, ¿no? Algo que es muy importante para nosotros también es la visualización de los problemas, ¿no? Hay muchísimas representaciones de esta confrontación geográfica que tuvo la Ciudad de México en cuanto a la desecación de los lagos. Es importante para nosotros, como una práctica de diseño, el poder representar visualmente cuáles son estos impactos y cuál ha sido este crecimiento, porque nos ayuda a soportar una narrativa y a crear un sentido de urgencia para plantear los proyectos estratégicos. Entonces, bueno, en el caso de la Ciudad de México, ¿cómo podríamos pasar de un esquema de extracción y explotación de recursos a un manejo responsable de economías del agua circulares en este caso? Hay una publicación de Alberto Kalach y otros autores que se llama Ciudad Futura. No sé si alguno de ustedes lo conozca. Es un documento que vale la pena ojear, porque es un documento muy provocativo sobre una Ciudad de México alternativa. ¿Cómo podría ser la Ciudad de México si se reintroducen los cuerpos de agua, ¿no? Hay un proyecto también ahí del aeropuerto que está rodeado de agua. En fin, es un cuento que representa a la Ciudad de México casi como si nunca hubieran desecado los lagos, pero desde el punto de vista técnico y realista esto no es posible, por lo que es importante sí pensar en un nuevo modelo de ciudad, como decía Daniel Dulcin hace un momento, la ciudad de esponja, ¿no? Eso sería un poco más adecuado, y no sé si se podría apagar estas luces de aquí solo para apreciar esta imagen un poquito mejor. Pero bueno, aquí creo que el mensaje clave es esta frase que está aquí abajo, que es de Vittorio Gregotti. Fue director de la revista Casabella, una revista de diseño, y en la que habla de luchar contra la naturaleza o adaptarse a ella al punto de integración. Creemos que este mensaje es clave para el futuro del desarrollo de las ciudades. Esta es la Ciudad de México, por cierto. Aquí hay todo un tema de cerros, de las laderas del poniente, la Sierra de Santa Catarina, el Cerro de la Estrella, Chimalhuacán, toda la zona de Xochimilco, Chalco, y aquí se alcanza a apreciar, digamos, el perímetro del sistema de lagos. Como pueden ver, la escala es monumental, es muy grande. Entonces, bueno, hacia la ciudad de esponja significa que tenemos que crear una visión de ciudad, ¿sí? Es decir, hacia un nuevo modelo de ciudad, ¿no? La crisis del agua, pues, es definitivamente el tema más apremiante para la Ciudad de México. La Ciudad de México continúa enfrentándose a una presión enorme por desarrolladores. Es una ciudad que no puede dejar de desarrollarse en el sentido de que tenemos que apuntar a un modelo de ciudad más compacta y un modelo de ciudad con sistemas de movilidad sostenibles.
pero el modelo actual de abastecimiento de agua ya no es suficiente, por lo que entonces la política integral de manejo de agua, ¿sí?, se ha vuelto central para la conciliación entre la necesidad de desarrollo y una sostenibilidad hídrica, ¿sí? Entonces, el agua se está convirtiendo en una moneda de cambio y de punto de negociación entre nuevos desarrollos y una sostenibilidad hídrica urbana para la Ciudad de México. Y aquí hay una oportunidad inmensa porque se abre un nuevo espacio de cooperación y colaboración multisectorial entre intereses privados y los intereses de la propia ciudad. También hay que entender que la Ciudad de México tiene distintas geografías, vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero esto, por ejemplo, esta es la Sierra de Santa Catarina, es justamente la frontera entre Iztapalapa, que está al norte, y al sur está Tláhuac. Aquí hay una división política entre el Estado de México y la Ciudad de México. Hay un lago aquí, que es el lago de Chalco. No sé si alguno de ustedes lo conoce. Es un sitio realmente increíble, lleno de paradojas. Pero además, esta es una zona que está sufriendo índices de extracción por pozos muy importantes. Y este es un lago que está reemergiendo, pero no por un excedente de agua, sino porque se está hundiendo toda esta zona. Esta zona se está hundiendo alrededor de 40 centímetros anuales, es muchísimo, por lo que entonces el nivel del agua aparentemente es un lago que estaría creciendo, ¿no? Entonces aquí es un punto de atención. Pero así como está esta zona en Chalco, pues también están las laderas del poniente, por donde bajan todas las escorrentías del Ajusco y de otro sistema de montañas, ¿no? Y que terminan además en un sistema de presas y de corredores de barrancas que no existen realmente en el imaginario de la ciudad. Ahí hay un potencial también inmenso de actuación. Porque además aquí hay una combinación de tipologías de vivienda, ¿no? Hay zonas que son zonas residenciales de lujo, pero además está revuelto con zonas también muy marginales. Entonces, proyectos de infraestructura verde podrían ayudar a remediar los fenómenos urbanos que están sucediendo en esta zona. Hacia esta nueva visión de ciudad, les quiero contar sobre algunos ejemplos que están sucediendo en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Ghent, en Bélgica, ellos están desarrollando Water City. Esta es una visión que ellos están desarrollando también con el despacho de Urbanisten con quien colaboramos. Ellos saben que sus canales y sus sistemas de ríos tuvieron un valor muy importante en el pasado. El día de hoy están subvaluados, pero entienden que hay un potencial inmenso de recuperar estos cuerpos hídricos como un activo importante para la ciudad, ¿sí? Otro es un proyecto muy emocionante en el que estamos trabajando con la Alcaldía de Bogotá a través de la empresa de acueducto y alcantarillado, que es como una especie de SACMEX allá en Bogotá, pero cuyo régimen legal le permite tener un impacto más fuerte en la planeación de la ciudad. Si ellos a diferencia de SACMEX, que tiene un mandato de abastecimiento, el acueducto de Bogotá sí invierte en estudios. Tienen una cantidad de estudios técnicos impresionantes. Ellos desarrollaron con la Universidad de los Andes a lo largo de 3 años un proyecto de sistemas urbanos de drenaje sostenible y han espacializado en la ciudad diferentes soluciones de infraestructuras verdes. Ellos ya saben dónde tienen que aplicarlas. El tema es, pues, ¿cómo empiezo?, ¿no? Esa es un poco la pregunta para ellos, es, ok, ya sé dónde tengo que actuar. El cómo empezar, pues sí depende de múltiples variables, como dónde se concentran los problemas o dónde es más factible, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Bogotá, ellos tienen 5 objetivos, ¿sí? El primero es consolidar una cultura del agua, que esto tiene que ver con garantizar, respetar y activar los espacios de los cuerpos hídricos. El segundo, una regulación hídrica, que es de manejo y operación sustentable del agua.
3, la salud. Es muy importante en este proyecto para el alcalde poner en contacto a la gente con los recursos naturales de la ciudad. 4, un tema de biodiversidad urbana y de diferentes ecosistemas. Y 5, un manejo sostenible de suelos, ¿sí? Esto se vincula a lo que ya se mencionó anteriormente en términos de que el agua está vinculada al terreno, al territorio. Entonces, es un proyecto que no está atendiendo exclusivamente la problemática del agua, sino que es una ambición de ciudad. ¿Sí? Es la gran apuesta de Bogotá para posicionarse como una ciudad latinoamericana líder en la integración de lo urbano y lo ambiental, y con ello preparándose para los impactos de lo que puede venir con el cambio climático, pero no solo eso, sino que están apuntando a que se pueda convertir en una ciudad más habitable, más atractiva para la inversión y más atractiva para visitarse incluso. Entonces es un proyecto integral de ambición, ¿no? Ellos han perdido aproximadamente el 90% de sus humedales, que si lo comparamos, bueno, sería complicado la comparación con México, pero también han tenido una confrontación con su geografía muy severa. Y también, bueno, esto se habla de que hasta el 70% de los humedales en el mundo se han perdido. En el caso de Bogotá es incluso más extremo porque se calcula que han perdido alrededor del 90%. Entonces, si se fijan también aquí podemos ver una especie de animación del desarrollo urbano de Bogotá de principios del siglo XX a la actualidad, que es como está el día de hoy. Entonces, ellos reconocen la importancia de actuar en este momento y usar el agua como palanca de actuación. Para ellos es muy claro, hay dos caminos: el de no hacer nada, que es el de la inacción, ¿sí? Ver a la naturaleza como un bien de consumo y de explotación, ¿no? O bien la actuación, ¿sí? Que es un poco buscar este equilibrio entre la naturaleza y el desarrollo humano y la experiencia humana. De manera que es una apuesta por la integración de lo urbano con lo natural, ¿sí? Que queden integrados ambos. Por otro lado, también en Holanda pues han tenido un historial muy largo de planeación. Bueno, empiezan en 2005 ya produciendo múltiples investigaciones y reportes. Rotterdam también se suma a la iniciativa de 100 ciudades resilientes. Entienden que es importante la integración del urbano con lo natural. En fin, se empiezan a posicionar como líderes en esta materia y empiezan a explorar también mensajes interesantes como Amsterdam Rainproof, que es básicamente una iniciativa que busca ver el agua o el agua de lluvia no como la incomodidad con la que es percibida en muchas ciudades, y yo pensaría que en Ciudad de México es percibida de alguna manera pues como algo incómodo, ¿no? Entonces ellos de alguna manera pues se están apropiando del tema y lo están convirtiendo en algo lúdico. Hay actividades que se llevan a cabo en la lluvia y, en fin, hay muchas formas de dejar de ver al agua como un enemigo y más bien apropiarse del tema. En México, ¿qué se ha hecho? Y son proyectos en los que nosotros también hemos participado. Primero, la estrategia de resiliencia de la Ciudad de México. Segundo, un documento que se llama Hacia una Ciudad de México sensible al agua, espacio público como estrategia de gestión de agua de lluvia. Los dos documentos existen en su versión descargable PDF, el primero en la página de la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México y el segundo en la página de la Autoridad del Espacio Público. Les recomiendo que lo bajen rápidamente porque creo que es un área lamentablemente es un área de gobierno que puede desaparecer de acuerdo a los anuncios de la nueva administración de Claudia Sheinbaum. Entonces vale la pena que lo descarguen y lo consulten. Ahora lo vamos a revisar. Y por otro lado, algo que es importante para nosotros y algo que hemos estado estudiando con el World Resources Institute, el WRI, y los sistemas de actuación por cooperación, en este caso Tacubaya, pero empezar a ver, pues bueno, si los procedimientos históricos de mega infraestructuras grises, que como mencionaba la doctora Fernández, pues son muy atractivos para algunos porque significan jugosas ganancias,
Y por otro lado, y más recientemente toda una serie de proyectos de infraestructuras verdes que son valiosos como lección y de los que se puede aprender mucho, no es suficiente, ¿sí? O sea, no son proyectos atomizados que no están además insertos en una narrativa potente como la del caso de Bogotá, y por lo tanto terminan diluyéndose. Entonces, para nosotros es interesante estudiar la escala media, ¿no? Aprovechar, hacer como una especie, bueno, aprovecharnos de los intereses que hay de nuevos desarrollos para la integración de múltiples actores que nos permitan movernos más ágilmente a un modelo de ciudad sensible al agua. Entonces, bueno, en el caso del estudio de resiliencia, pues es un documento muy vasto, pero que habla justamente pues, de una simetría de desarrollo, en donde las oportunidades, las experiencias de calidad, todas están concentradas pues, a lo largo básicamente de Insurgentes y Reforma, mientras que hay toda una población que se tiene que desplazar hacia las fuentes de empleo todos los días, ¿sí? Con una experiencia, una calidad de experiencia pues muy inferior a la del poniente, incluso en términos de abastecimiento de agua también, y por otro lado los riesgos que existen por inundación. Entonces, bueno, son distintos ejes, ¿no? Desarrollar la innovación y la capacidad adaptativa, fomentar la coordinación regional, planear para la resiliencia urbana y territorial, pero nosotros participamos específicamente en el eje de impulsar la resiliencia hídrica como nuevo paradigma para el manejo de agua en la Cuenca de México. Y después, en este estudio, que fue con el apoyo de CAF, un banco de desarrollo latinoamericano, y la participación de diferentes actores de gobierno, SEDUBI, SACMEX, también la Universidad Nacional participó, pues se exploró qué significa todo esto de una ciudad sensible al agua, que pues es simplemente entender una ciudad que hay una gran diferencia entre el simple suministro y abastecimiento de agua, ¿sí? a un modelo que te permite usar el agua como un activo y como parte de un elemento de disfrute y que además agrega calidad de vida y que además agrega, pues no sé, múltiples beneficios a la salud y, en fin, ¿no? Un tema también de competitividad, ¿sí? Entonces, bueno, se hizo todo un estudio histórico que ya lo vimos. Se hizo un trabajo de mapeo muy completo, ¿no? Donde se estudiaron diferentes condiciones topográficas, lluvia, evaporación, el efecto isla de calor, tipos de suelo, zonas climáticas, subsidencia, en fin. Se hizo un estudio muy complejo que después nos llevó a entender cómo se podían espacializar distintos tipos de soluciones, en este caso en la Ciudad de México, ¿sí? Aquí, si vemos la ciudad en corte, pues la estrategia sería, en las zonas en donde llueve más, procurar el almacenamiento y la infiltración del agua, ¿sí? Eso pues para contribuir a la recarga de los mantos acuíferos. Pero a medida que el agua va bajando y se encuentra con suelo urbanizado, pues empieza a escurrir más rápido a las zonas bajas, inundándolas. Entonces, justamente en estas zonas, en donde hay todavía una gran pendiente, es muy importante recurrir a estrategias de retraso, o sea, de ralentizar la velocidad con la que ese agua llega a las zonas más bajas. Y en las zonas bajas se puede retener y reutilizar esa agua, ¿sí? Drenar solo cuando sea necesario. O sea, en una ciudad como la Ciudad de México, el drenaje tendría que ser ya la última opción. Tenemos que empezar a pensar en un esquema más circular de agua. Eso, voy a hablar un poquito más de eso y de cómo se puede iniciar con un concepto así de abstracto en una ciudad del tamaño de la Ciudad de México. Entonces, bueno, se hizo una caracterización también de la ciudad en donde se espacializan estas soluciones y se crearon estas 6 zonas. Son diferentes tipos de suelo, lo que ya mencionábamos antes, son diferentes geografías, y a cada geografía y a cada espacio pues corresponde una solución distinta. Entonces se creó un catálogo de estrategias sensibles al agua por escala, en donde, bueno, algunas de las más grandes tienen que ver
con la construcción de represas en las zonas altas, con la protección de infraestructuras, con todo un tema de concientización que no es propiamente una solución física, pero tiene que ver con programas de educación, y así sucesivamente, mejoramiento de suelos, ¿no? para justamente explorando alternativas de infraestructuras verdes, hacer los suelos un poco más esponjosos, también procurar distintos tipos de remediación en los cuerpos de agua que hay, y finalmente algunas soluciones más puntuales a la escala de las calles. Entonces, bueno, aquí aparecen algunos espacios que se estudiaron y diferentes tipologías de soluciones que se pueden integrar a los espacios públicos. Claramente, pues bueno, el reto en este tipo de proyectos es precisamente el mantenimiento de estos espacios, ¿sí? Porque no existen los recursos desde gobierno o desde la iniciativa privada para la conceptualización, el diseño, por supuesto todo un tema de estrategia de socialización y comunicación. Se construye el proyecto, pero después ¿quién se encarga de mantenerlo, ¿no? O sea, son proyectos sofisticados que demandarían de un plan de manejo que rebasa las capacidades de las comunidades, y por eso es que es importante entender este tipo de proyectos en un marco de actuación multisectorial, ¿no? En donde haya la participación de gobierno, pero también de la iniciativa privada, particularmente los desarrolladores. En fin, aparecen una serie de proyectos en este libro que lo pueden descargar, como mencioné antes. Y después los distritos hídricos, ¿sí? El potencial de la escala mediana. Hay muchos ejemplos de esto en el mundo. Bueno, en París les llaman SAC, también es diferente de los SACs de aquí en Ciudad de México. Aquí en México SAC significa Sistema de Actuación por Cooperación, pero allá son justamente aprovechar la palanca de la necesidad de desarrollo de las ciudades para de una vez actuar en las infraestructuras obsoletas que ya no están funcionando. En el caso de la Ciudad de México sabemos que tenemos pérdidas por fugas de hasta el 40%. Eso es altísimo, y no hay, que yo sepa, ninguna ciudad en el mundo que pueda desplegar una estrategia de reparación de tuberías a la escala a la que se necesita. De manera que esta escala media, y aprovechando también diferentes figuras legales como las medidas de mitigación, que es una forma en la que la ciudad le exige al desarrollador, por el impacto que va a tener en la zona, invertir en la reparación de esas infraestructuras. Entonces es un modelo interesante de corregir lo que de las infraestructuras grises ya no está funcionando bien, explorar nuevas tipologías de infraestructura gris y además también integrar infraestructuras verdes. Otra vez en Holanda también tienen este espacio que se llama Climate Proof Soho, que también es un distrito hídrico y cuyos espacios públicos funcionan, tienen un uso de espacio público y de disfrute, pero que también cuando llueve pues tiene una utilización o una función, una vocación de infraestructura. También en Nueva Orleans han planeado un distrito que se llama Gentilly, que es precisamente lo mismo, sí es el uso de infraestructuras verdes, con todo un tema de desarrollo a partir de la experiencia que tuvieron con el huracán Katrina y los múltiples desastres que tuvieron. Ahora empiezan a ver el agua como un activo para la ciudad más que un elemento que deban excluir. Ya ni se diga también en China, en donde están detonando proyectos de gran escala con esta vocación. Y por supuesto también en Dinamarca, en Copenhague, distintos tipos de espacios públicos como calles específicamente, que empiezan a adquirir una vocación también de infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, este mapa, que es un mapa, por cierto, de la Ciudad de México, es un mapa de Mapbox, que muestra la geolocalización de las fotografías que toman localmente y turistas, ¿no? Entonces, en rojo son turistas y en azul son locales. ¿Qué nos dice esta imagen? Bueno, para mí es un poco un refuerzo de lo que ya en el mapa que les mostramos de la estrategia de resiliencia.
todo está concentrado a lo largo de Insurgentes y Reforma. 40% de los empleos de la Ciudad de México está concentrado en un buffer de 1 kilómetro de la intersección de Insurgentes y Reforma, lo que significa que toda esta población que vive en esta zona, pues bueno, tiene una limitación en cuanto a su experiencia humana y es un gran campo de actuación aquí. Un poco como ya moviéndonos hacia, bueno, por dónde empezar, por dónde sería más apremiante empezar a explorar modelos sensibles al agua en la Ciudad de México. Y pues bueno, ya hacia el final de esta presentación, pues sí concluir con la importancia de un proceso, ¿no? Y creo que esto es un poco repetitivo y pues en realidad me alegra que sea un poco repetitivo con algunas de las presentaciones previas, porque significa que no estamos tan mal en nuestra manera de entender que nosotros como una oficina de diseño, de diseño urbano, entendemos perfectamente que la solución no es solamente el proyecto, sino un proceso, ¿sí? Y ese proceso, para nosotros, en el caso de la Ciudad de México, es muy importante crear una nueva visión para la Ciudad de México, ¿sí? Hacia un cambio de paradigma, un poco siguiendo el ejemplo de Bogotá, que deja de ver, bueno, más bien, sin restarle el valor y la importancia a las soluciones de infraestructuras verdes, no las ve de manera aislada, sino que las ve como un proyecto mucho más grande, un proyecto de ciudad que apunta a cumplir múltiples objetivos de política pública, no solamente en términos hídricos, sino también en salud, competitividad, convertirse en una ciudad más atractiva para el turismo y bueno, simplemente pues como una reproyección de la propia ciudad en el mundo para posicionarse como una ciudad líder en la integración con la naturaleza y en el marco del cambio climático creemos que es muy acertado, ¿no? Eso falta también aquí. De otra manera estamos como atendiendo el bomberazo, la emergencia y no lo estamos viendo desde un ángulo desde el que le podamos sacar un mayor provecho. Perdón. Entonces, bueno, entender que tiene que ser una visión multiescala, que tiene que ser una visión multitemporal, no se puede actuar al mismo tiempo en la ciudad con múltiples proyectos, se tiene que empezar en fases y también tiene que ser un proceso multiactor, ¿no? Entendiendo que a estas escalas hay muchísimos intereses y muchísimas opiniones que hay que conciliar. Por supuesto, identificar las diferentes escalas de actuación y proyectos piloto, porque como menciono, ¿no? es imposible arrancar un proyecto a la escala de la ciudad, hay que continuar con la exploración de proyectos piloto de los que podamos aprender y de proyectos que podamos mejorar en el futuro proyectos piloto que no sean monofuncionales, es decir, que sean proyectos que atiendan otros objetivos también. Por otro lado, pues la integración de la documentación existente, ya hay muchísimo avanzado, no hay que rehacerlo, hay que simplemente, la información está pulverizada en diferentes áreas de gobierno, en diferentes organizaciones. Yo creo que un área de gobierno interesante que pudiera integrar esta información es la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México. Me parece que es un área en la que tendría muchísimo sentido concentrar toda la información, pero además de eso, pues también verificar los datos, ¿no? O sea, que sean datos confiables, que sean indicadores confiables, revisar qué asistencias técnicas hay. Y después de eso, concebir un marco de cooperación multisectorial en donde se involucren el sector público, el privado y también, estudiar marcos de colaboración público-privado para generar un sentido de corresponsabilidad y que después eso también se puede ver reflejado en la vida de largo plazo de los proyectos, la integración de múltiples participantes, tanto a la escala federal, local y comunidad. Un tema muy importante es la estrategia de comunicación, de cómo se comunican estos proyectos, cómo se comunica esta visión. Si es demasiado complejo, la gente no pierde interés, ¿no? Siente que no están, que es un tema que no les compete a ellos.
tiene que pensarse justamente, como decía la doctora Fernández, en un idioma que todos puedan entender. Entonces falta también, incluso así como sucedió aquí con la política de movilidad, ¿sí? Hay términos que ahora usamos todos, pero que se tuvo que antes trabajar y desarrollar un lenguaje común, ¿sí? O sea, se estableció un lenguaje con el que todos nos pudimos comunicar, ¿no? Entonces ahora cuando se habla de la priorización, o sea, como bueno, hay muchos, ahorita se me están escapando, pero hay muchos términos en la jerarquía de movilidad que usamos todo el tiempo, pero que es un lenguaje que estamos empezando a usar recientemente. Eso mismo tiene que ocurrir en términos del agua y de infraestructuras de paisaje también. Y finalmente, bueno, el explorar los procesos para diseñar, financiar, construir, operar y mantener estos proyectos, ¿sí? Uno no debería de existir sin el otro, se tiene que entender de manera integral. Y por supuesto también hay un tema que en los últimos días hemos estado, que nos inquieta un poco, es por qué las figuras o los, digamos, los fondos de financiamiento prefieren invertir en las infraestructuras grises, ¿no? Bueno, ahí es porque hay una forma de percibir de una tasa de retorno, es de alguna manera para ellos o desde su óptica es muy rentable, es seguro, es una inversión segura que les va a generar retornos. Entonces, falta generar eso para las infraestructuras hídricas y las infraestructuras verdes. Eso todavía le falta mucho para que entonces se puedan monetizar, entre comillas, estas inversiones y se conviertan en inversiones económicamente atractivas, ¿no? De lo contrario, va a ser muy complicado, ¿sí? Si lo vemos solamente desde el punto de vista de un buen deseo y del deber ser. La verdad es que el mundo funciona a partir de esquemas que son más grandes que nuestros buenos deseos y tenemos que poder vincularlo también a intereses de capital, o nos va a tomar muchísimos años llegar al resultado que queremos y nos va a alcanzar el destino, ¿no? Entonces creo que podemos abrirlo a preguntas si así lo desean, y con esto termino la presentación.